Chicos, saludos cordiales en el momento en que ustedes escuchen este video, sea de noche o sea de día. Bueno, el propósito de este tutorial pequeñito es el poder ayudarles en la comprensión de cómo encontramos dominios y rangos en las gráficas de funciones. Para eso yo voy a utilizar una de las herramientas del PowerPoint, que de hecho está en todos los programas de Microsoft, ¿no? De todas las computadoras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero les quiero recordar algo que ya les había dicho varias veces. Una función que está denotada en su lado izquierdo por una flechita, en este caso con el sentido hacia abajo, quiere decir que se está yendo, o más bien dicho, empieza en el infinito, ¿verdad? Avanza y termina también en el infinito, en este caso, ¿sí? Pero veamos, búsqueda de dominios, búsqueda de recorridos, que por cierto, recorrido es lo mismo que rango, tengamos muy en cuenta eso. Cuando hablamos de dominio, por favor, directamente usted asocie al eje de las X. Dominio no es otra cosa que los valores que la función toma para X, Me voy a ubicar en este punto. Usted sabe muy bien que cada punto tiene un par ordenado, es decir, en este punto hay un valor para X y un valor para Y, ¿verdad? Si me pongo aquí, hay un valor para X, hay un valor para Y. Si me pongo aquí, hay un valor para X, hay un valor para Y, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos del dominio, nosotros vamos a considerar el valor de X de la función, del recorrido de toda la función. En cambio, cuando hablamos del rango, de los recorridos, vamos a usar el valor de la coordenada de Y, ¿ok? En este punto el valor que toma Y, en este punto el valor que toma Y, y así sucesivamente. Entonces empecemos. Para el dominio, con esta herramienta que les había dicho, como vamos hablando del eje de las X, mire, el movimiento nos va señalando por dónde avanza la función. Viene desde el infinito y se va hasta ¿dónde? Hasta el infinito. De ahí que usted dice el dominio es igual a intervalo abierto menos infinito hasta más infinito. Cerramos el intervalo que es abierto. Con el recorrido de la misma forma. Usando la misma herramienta que yo les he dicho, vamos a tomar y asimismo venimos desde el valor más pequeño en Y, los negativos son los pequeños, ¿verdad? Venimos entonces desde abajo y avanzamos en la función. ¿Hasta dónde? No nos podemos quedar solo hasta aquí. ¿Por qué? Porque su función todavía tiene un pico a la izquierda. Entonces tiene que avanzar. La función todavía tiene valores en Y en este lado hasta aquí. ¿De acuerdo? Y en función de la escala que nos da esta gráfica, vemos que el punto máximo es de 300. Entonces ya nosotros podemos tranquilamente decir que el recorrido viene desde menos infinito hasta 300. ¿Estamos? Ahí hemos determinado dominio y recorrido. Los intervalos crecientes y decrecientes, ¿dónde los vamos a medir? A lo largo también del eje X, ¿ok? Es decir, todo lo va a medir a lo largo del eje X cuando se trata de la monotonía, de los intervalos crecientes, decrecientes o constantes. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos un intervalo creciente que llega hasta el punto máximo de la curvatura, punto en el que precisamente también empieza a descender. Uy, se me fue. Y desciende hasta aquí para luego otra vez en el punto mínimo donde se junta el inicio de la subidita, del ascenso, de la parte creciente de la función, para otra vez en este punto máximo venir la parte decreciente. Entonces empezamos. Intervalo creciente, ¿de dónde a dónde iría? Desde menos infinito, estamos viendo que empieza desde el infinito y avanza hasta este punto máximo, que tiene ¿qué valor? Menos 120, la escala es de 40, menos 40, menos 80, menos 120. Entonces, intervalo creciente, de menos infinito hasta menos 120. Y luego hay otro intervalo creciente. ¿Desde cuánto? 0 hasta 80.
¿ok? Finalmente, los intervalos decrecientes. Esto es importante, donde usted terminó el intervalo creciente, tiene que empezar el intervalo decreciente y viceversa. Entonces, para el intervalo decreciente, ¿cómo sería? Desde menos 120 hasta 0, todo en X. Y luego desde 80 hasta más infinito. Tenemos intervalo decreciente. Finalmente vemos, ¿hay intervalo constante? No hay. Entonces, mire que de forma fácil y rápida hemos analizado esta función con sus dominios recorridos e intervalos, tanto crecientes como decrecientes. Veamos otra función. A ver, ¿qué les parece si tomamos esta ya? Que ya la habíamos visto en clase. Dominio, nuevamente valores de X. Aquí viene desde el infinito, se supone que va la flechita y aquí también, ¿ok? Consideramos eso primero. Entonces, si tomamos nuestra herramientita para darnos cuenta, venimos desde menos infinito, estamos en X, recordamos dominio X. ¿Hasta dónde? Usted puede decir hasta aquí, sí, pero si se da cuenta, como es un intervalo cerrado, no hace falta cerrarlo ahí, sino que de una vez nos podemos ir hasta dónde, hasta aquí. Y podemos decir que empieza en menos infinito y avanza hasta 1. ¿1 qué? 1 abierto, porque venimos en la parte superior de la gráfica. Pero ahí se une directamente ya con un intervalo cerrado que también empieza en 1, porque si ve que estamos sobre la misma línea y que empieza entonces en 1 cerrado y que avanza hasta más infinito. ¿Está claro esto? Es decir que nuestro dominio para esta función, que sería de menos infinito hasta 1 abierto, unión, 1 cerrado, estamos en la misma línea de X, ¿sí? 1 cerrado hasta más infinito. Y tenemos el dominio. Hablando del recorrido ahora, ¿qué sería? Veamos. A ver, aquí no tenemos nada. Si ve mi recorrido no hay nada, pero solo aquí hay algo, ¿sí ve? Entonces, en este sentido, en este caso específico, mire, en realidad nuestro recorrido es solamente este punto, que es el punto menos 1, ¿sí? Porque en Y no avanza ni arriba ni abajo, es menos 1. Y eso lo podemos poner entre llaves. Unión, avanzamos un poquito más. Esto no tiene nada, ¿sí ve? Sino que yo lo estoy cogiendo para darle la vuelta. Y empiezo aquí en donde, en 0. Entonces continúo unión desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 1. Ya estoy midiendo en Y, recuerde. Hasta 1. Y le dejamos hasta 1 cerrado porque mire, tiene varios valores, todos estos de aquí. Entonces, el recorrido para esta función, ¿cuál es? Menos 1 entre llaves, unión desde 0 hasta 1 cerrado. Y ya hemos podido determinar tanto el dominio como el recorrido. Finalmente, intervalos crecientes, decrecientes, constantes. Veamos aquí. Hay un intervalo creciente que va de 0 a 1 abierto, ¿verdad? Un intervalo decreciente que va de menos 1 cerrado hasta 0, ¿verdad? Recuerde, solo es en X la medida de los intervalos. Los constantes viene de infinito y se va hasta menos 1. Y luego viene desde 1 cerrado y se va hasta el infinito. Entonces usted tiene ya 3 tramos o 3 intervalos de monotonía. 2 constantes de aquí a acá y de aquí a acá, que esto se mide en X, vuelvo y repito, y luego un intervalo decreciente que se une con uno creciente. Todo lo medimos a lo largo del eje X, considerando sus extremos para los intervalos si serían abiertos o cerrados. Veamos, hagamos otro ejemplo más. ¿Qué les parece este? Entonces vuelvo a tomar la herramienta para poder entender. Empiezo con el dominio y como vemos aquí viene a lo largo de X,
desde infinito, porque esto se está yendo hacia abajo, y avanza y avanza y avanza hasta que llega a menos 3. A menos 3 cerrado, ¿verdad? Pero en menos 3 cerrado también vuelve a empezar en menos 3 abierto. Voy a coger la herramienta otra vez. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Llega hasta menos 3 cerrado, luego unión sería desde 3 abierto por la parte superior y avanzamos hasta dónde, fíjese, hasta 1, aquí está, hasta 1, ¿qué? Abierto, porque acuérdense que estamos en esta curva del centro. Unión nuevamente desde el mismo 1 porque estamos sobre la misma línea vertical. Entonces inicia otra vez desde 1 cerrado y ahora sí ya se va hasta dónde, hasta el infinito. Entonces ahí tenemos nuestro dominio de la función. Ahora sí hablamos del recorrido, nuevamente son los valores de la coordenada en Y. Mire que de dónde viene, desde el infinito. Aunque usted está topando aquí recién la curvatura de esa parábola, usted ya venía desde acá para este tramo. Para este tramo usted ya viene con los valores de Y. Entonces aquí aunque se topa no hay problema porque usted ya tiene valores de Y en el tramo izquierdo. Y avanza, no necesita cortar ni aquí ni acá, porque acá tiene los valores, todos estos. Estamos. Avanza, avanza y aquí termina esta parte, pero usted se encuentra que sí hay valores para la gráfica del medio, que es la curva, y para la de la derecha, que es la recta inclinada. Entonces continúa normalmente sin cortar. Y usted podría decir, llego hasta aquí, pero en realidad no. Porque, aunque la curvatura termina aquí, usted se da cuenta que en cambio la línea inclinada, esta de aquí, sí está avanzando. Y se va hasta el infinito, eso quiere decir que se va a ir de largo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aquí describimos el recorrido, podemos decir que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Estamos? Finalmente los de intervalos creciente, decreciente, constante. Intervalo creciente, pues tenemos este de aquí, está creciendo y viene en X, vemos otra vez, ¿no? De menos infinito a menos 3, cerrado. Otro intervalo creciente sería esta parte de la parábola, desde 0 hasta 1, abierto, ¿verdad? Y unión, hay otro intervalo creciente, que es este, desde 1 cerrado, que se va hasta el infinito. Ahora, intervalo decreciente, el único que hay es esta parte de aquí, que en dónde empieza, en menos 3, si ve, todo es en X, hasta 0. Cuidado, yo veo que a veces se equivocan y dicen, ay, esto empieza en 5. No, porque no está midiendo en el eje Y. Usted está midiendo en el eje X. ¿Ok? ¿Empieza en dónde este intervalo? Porque es la proyección al eje X. En menos 3 y avanza hasta 0. Ahí tenemos intervalo creciente, decreciente. Y hablando del constante, pues podemos decir que no hay. Bueno, hemos analizado varias gráficas. Con esto, chicos, yo espero que se les facilite un poquito más para que las dudas se hayan disipado y puedan realizar ya ustedes todo el trabajo con los dominios recorridos y la monotonía de cada una de las funciones, que esto va a quedar como tareita para que sigan reforzando y practicando. Muchas gracias.